enseguida van a ver a Bárcenas hablando de... oye, le ofrecieron $500.000 para que se callara. Lo van a ver a continuación, lo que dice él. Pero antes, claro, esto ha pillado a Feijóo hablando de que el Partido Popular es garantía de regeneración, que es garantía de lucha contra la corrupción. Esto Feijóo lo decía este mismo fin de semana, decía esto. El Partido Popular es garantía de regeneración. Sí, sí. Porque han malgastado mucho en la corrupción. El Partido Popular va a hacer lo que toca, limpiar. Limpiar para tener un gobierno decente. Al día siguiente justo, Bárcenas soltando lo de Rajoy lo sabía, se destruyó lo de los ordenadores, en fin, en sede judicial. Es de una enorme desfachatez, cuando además está reivindicando incluso en su Congreso a Mariano Rajoy, que sea capaz de vender como regeneracionista el partido que utilizó todos los resortes del Estado de Derecho para tapar la corrupción de su partido. Y además, alguien que tiene casos como el de Montoro, que fue capaz de privatizar hasta el legislativo, que se plantee el señor Feijóo dar ejemplo de regeneracionismo y de regeneración desde su partido, es que es no tener vergüenza y además intentar tomarle el pelo a la ciudadanía, ¿no? Y eso me parece, inaceptable. Que me hace el señor Iglesias y se ofrece a pagarme 500.000 euros. Yo estaba en el contencioso de mi indemnización con el PP y que se puede gestionar con empresarios afines al partido la cifra de 500.000 euros para compensarme. Lo cierto, Jesús Maraña, es que Bárcenas se convirtió en un enorme problema, porque hoy se han contado desde destruir los ordenadores, ahora esto del pago. ¿Son prácticas mafiosas porque lo que tenía era enormemente peligroso? Cuando hablo de lo que tenía, hablo de, pues es una contabilidad B, pruebas de la corrupción. Bueno, es que lo que se intenta tapar con la operación Kitchen es lo que fue juzgado en la primera etapa de la Gürtel, y hay otras ramas de la Gürtel todavía pendientes de juzgar. Pero ¿de qué hablamos? De lo que ahora mismo estaba en ese corte de Luis Bárcenas, de algo que fue tan evidente como que se intercambiaran adjudicaciones de contrataciones públicas por donaciones o aportaciones al partido, que servían, como decidieran los dirigentes del partido que servían, más las comisiones que se quedaban por el camino. Esto hay que recordar que nunca fueron juzgados prácticamente ninguno de los grandes, digamos, pagadores, corruptores, si se quiere llamar así. Hubo un intento desde la Audiencia Nacional, quiero recordar que fue el juez Javier Gómez Bermúdez, de abrir una causa que fue una iniciativa, una denuncia de Izquierda Unida para investigar los pagos, ¿no? Los intercambios de contrataciones públicas. Y ese caso se cerró en cuestión de meses, es decir, no se llegó prácticamente a investigar absolutamente nada. Pero es clave en todo esto, es decir, de dónde salía el dinero que manejaba el PP, y hay que recordar, porque es muy importante, con el que el Partido Popular compitió en desigualdad de condiciones a su favor durante unas cuantas campañas electorales a lo largo de 2 décadas. Esto es importante porque ha tenido también unas consecuencias también políticas, una influencia política. Cuando se contaba con recursos que no eran legales para financiar campañas electorales, se está compitiendo en desigualdad de condiciones. Vamos a empezar con aquello que el Partido Popular no quiere que nombremos. Sí, porque hay una noticia que aquí mi prima, Ana Vázquez, pues igual preferiría que no diéramos y que no fuera la primera del día, además. Pues lo va a ser. Vamos a empezar dándole al PP, porque hoy ha sido el gran día en el que han declarado Bárcenas y su mujer Rosalía, Este era. No, ¿qué? A la Susana. Ahí, eso. No, eso no chirría. Ese es el sillón de M.R. M.R. A mí me sorprende muchísimo que un ministro del Interior pueda utilizar las cloacas del Estado para hacer esto, un ministro del Interior que no se estaba jugando nada, teóricamente, si no es con conocimiento y mandato de alguien por encima de él. ¿Y quién está por encima del ministro del Interior? El del sillón que chirría. Entonces, es que, si no, todo lo demás que es utilizar la Mira, yo giro el mío, para tapar la corrupción. A ver, ¿cómo suena? Ah, sí.
Pues eso se cuela por teléfono. Eso Y se en cuela. lugar de acariciar el gato, lo que hace Así, racataca, es lo que les va. meter No, es que la contabilidad. los gatos en hay la en otro trituradora. juicio, en estos no. Ahí está. Pero Los es gatos para mí la Sí. gran incógnita. No, en este caso yo creo que hay una cosa que es bastante clara, que es la condena del Partido Popular por beneficiarse de la trama Gürtel, que eso está acreditado por la Audiencia Nacional y eso está fuera de toda duda, pero es que en este caso yo creo que hay que poner en dimensión lo que supone el uso de dinero público y de los servicios del Estado cuando se está en el gobierno para tratar de tapar un caso de corrupción, que es lo que realmente se está juzgando y que además esto es solo una parte. Tenemos también la historia aquella del falso cura que también se va a juzgar y tenemos además un montón de indicios. Entonces yo espero que de aquí lo que salga sea un proceso de justicia y que entendamos que las instituciones y los partidos políticos no pueden utilizar a la policía o a otro tipo de instituciones para sus intereses personales o de partido. Y hasta que no cambiamos esa cultura, vamos a seguir teniendo este tipo de casos que dañan la democracia y el Estado de Derecho en España. Ana Vázquez. Por alusiones. No, a ti no hemos aludido. no son A ver, ¿cómo defiende Ana Vázquez lo indefendible? Es que es difícil. No. Primero quiero. Oye, me gusta que salga este tema y te voy a decir Sí, por qué. te encanta. Porque no. Siempre estamos. A mí también me encanta. Venga, lo mío, Por mira. fin voy a poder explicar lo que es M. Rajoy. Vosotros sabéis que la Audiencia Nacional en el año 2021 acordó que había sido manipulado un documento y que eso que había escrito Bárcenas a posteriori no estaba en el documento original. Por eso la Audiencia Nacional no tuvo como prueba esa anotación que hizo a posteriori en la que quería implicar Bárcenas a Mariano Rajoy. Eso lo quiero decir. ¿Por porque qué eso pidió además Bárcenas que está. se instruyese un audio que en teoría Vale. explicaba Rajoy? No, ahora vamos a lo siguiente. Es que un señor, A ver. un delincuente que ha estado en la cárcel, que no sé si ha devuelto o no ya los 48 millones de euros que robó, valiéndose de su situación en la que estaba en el Partido Y Popular. del que se beneficia el Partido Popular. Que venga a decir que no, es que no se oye a Rajoy, se oye el sillón de Rajoy. Es que ya es la leche, ¿eh? Ya es la leche. Intentó inculpar a Mariano Rajoy con los papeles, no ha podido y hoy se sale con esta nueva idea de la chistera de que hay un audio de la silla de Rajoy y de una trituradora de Pero no papeles. solo la silla, ¿no? Lo que aparece en ese audio. No sé, lo que acabáis de poner ahí es la silla. Sí, pero hay una Vale. conversación. Ah, no sé, él dice que no hay conversación. Yo lo poco que escuché. Bueno, Yo creo que sí. pero dice que en el audio Corrígeme es que si me equivoco, En el audio Fabián, pero solo creo hay que hay el chirrido conversaciones. de la silla. Es que nadie ha oído ese audio. Claro, Estamos hablando de un audio que bueno, pues, no se ha podido bueno, escuchar en fin. porque, insisto, Bárcenas ordena que lo borren. Pero Vale, te insisto y en lo que te he dicho. siguiente tema. El Partido Popular ¿Por qué? ha sido condenado a título lucrativo a 224.000 euros. Ya tuvo una condena, ya tuvimos una moción de censura y ya tuvimos unas elecciones. En este momento, que este caso se esté juzgando, no tiene para mí personalmente mayor interés. Porque lo que se está y después, juzgando. otra cosa. lo Pero que ¿por dices qué se tú, está juzgando? Déjame un momento, que estoy- Pues nada, no tiene interés. Pues, Olvidaos de esto. A ver. No, después respeto lo que estás No, porque diciendo parece tú. que son Porque cosas es tu tema. diferentes. Por favor, Ana, acabas de pero- hablar, que estoy hablando yo. Como Adelante. tú hiciste alusiones, a mí me parece muy bien que te pongas tan estupendo de cuando se utilizan supuestamente a la policía o tal, pero no te pongas tan estupendo cuando acabamos de recibir una condena del fiscal general del Estado por utilizar una institución como la Fiscalía General de todos los españoles para perseguir a Isabel Díaz Ayuso, o que te pongas tan estupendo cuando tienes las cloacas del PSOE de Leire Díaz, que utilizaba policías, guardias civiles, para atacar jueces, al teniente coronel Balas, etcétera, etcétera, para tapar los casos de corrupción que afectaban al Partido Socialista. Bueno, yo ¿Te parece bien también eso? creo que una Ana, cosa ¿te es. parece bien? Una cosa es lo que Ana, tú creas que yo he Ana, dicho. pero- Una cosa. Año 2013. No, una O- cosa es lo que tú creas que yo he dicho y Es que, otra claro, cosa es lo es que yo he de dicho hace 2 realmente. meses una y a mí condena aquí, al fiscal y a mí general aquí del me verás Estado. condenar Eso claramente no te fastidia, lo que es pero el papel. A ver, del chicos, 2013 chicos, te fastidia, chicos, Lo de hace 13 chicos. años, Os ponéis estupendos Vamos. con Susana. Oye, sí, ya La actualidad. Ana Vázquez. No, ¿qué te pone muy estupendo? Se te llama Sin a parar de capítulo hablar. por primera vez y son las 15:55. No ha pasado ni media hora del programa. El de Vox. No, pero se te llama a capítulo, por favor. Sí. Por favor, respetemos Solo los que son turnos. los dos contra mí. No, Reyes. es que- No me dejes hablar, Ana. La que Ana, está no faltando me ahora dejes mismo. hablar. Insisto, no, hay que dejar hablar al otro, ¿vale? Vamos Vale, a empezar pero por ahí. le quería acabar de contestar. No, pues ahora no puedes contestarle porque ya has hablado encima de lo que decía.
Y la gente en casa no se entera. Fabián. Sí, como no puedo escucharlo, sí que estoy viendo vídeos en los que, bueno, es Bárcenas que relata, fui para contarle, o sea, que se presupone que hay un diálogo, que en la contabilidad extracontable quedaba un dinero, le entrego la última hoja de los movimientos y él la destruye. Así que se supone que conversación... Que hubo algún intercambio de palabras, claro, aunque fuera, sí. Te traigo esto, me da igual. Bueno, de hecho, en la contabilidad sobra dinero, parece lo que le transmite. Claro, y además creo que él también, ese M.R. también se extraña de que sobre ese dinero, en fin, tiene una conversación sobre ese dinero. Lo siento, Ana Vázquez, no solo la silla que no, pero chirría. ahí es lo que me habéis puesto. Ya, pero lo que te... No, pero no te agarres a eso. O sea, vamos a ver. Sí. Es que nuestros espectadores son muy inteligentes, Ana Vázquez. No los podemos tratar de idiotas. Ya saben que nos ha sido toda la declaración de Bárcenas esta. Y te estamos diciendo que hay una conversación. Me parece muy bien. No, a mí no me parece muy bien. Hace un momento decías que solo había una lo que silla. Me pusiste ahí. Una silla, pues no. Yo no escuché todo, yo no estuve hoy siguiendo el juicio. Pues no, yo tampoco he escuchado todo, pero fíjate, sin escucharlo todo me he enterado que había una conversación. Muy bien. Lo único que te pido, entera, es que si no sabes, digas, no sé si ha habido una conversación, no digas, no, es que solo se ha escuchado una silla. Pues bueno, ahí estábamos con el chiste de la silla, y tú mismo hiciste el chiste. El chiste de la silla es un chiste. Lo que tú estabas diciendo no era ningún chiste. Chicos. Pero bueno, que me parece muy bien. Que estemos preocupados por el 2013 y por un tipo que... Por 2013 nada, deberíamos borrarlo todo. Venga, es que no es verdad. A ver, a mí me parece mal que se utilicen cloacas del Estado para cualquier cosa. Y yo he sido muy contundente, muy dura cuando salían aquí las grabaciones de Leire Díaz, del PSOE, diciendo que era infame, que era deplorable y que eso no debería de suceder y sucede. Pero es que también me parece infame que se utilicen las cloacas del Estado para tapar la corrupción. E insisto, un ministro del Interior no hace esto si no está avalado o ordenado por instancias superiores. No lo hace, además que ni le afectaba a él. Y dicho eso, que este señor es un delincuente, de acuerdo, pero que este señor tenía una libreta, y en la libreta aparecía una cosa que a cualquiera que se lo leyera era M. Rajoy. Bueno, vuelves a lo mismo. Yo me mi perro Meliquito Rajoy. M. Rajoy. Y este señor ha dicho en un juicio que a él sí le afecta, de quién se trata. Y te insisto, eso, lo mínimo que se le puede pedir al PP es que diga, oye, es infame que se hayan utilizado las cloacas del Estado, como yo lo digo, cuando es del PSOE. Susana, porque aquí no vale el y tú más. Aquí lo que no se puede permitir es que esto ponga en cuestión nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y debilite nuestras instituciones. Bueno, porque por encima de todo somos demócratas. Pero más que hemos hablado de esto. Venga, vamos a... He dicho que caiga quien caiga, pero aquí también hay policías y también tengo que creer en ellos. Entonces, vamos a decir esto presuntamente, porque ya hay policías que están siendo también investigados y afectados y que yo también los tengo que creer. Es más, a mí si me pones en una balanza en este momento a Bárcenas y Villarejo y del otro lado los policías, me creo a los policías. Es curioso porque claro, a Rajoy esto le está pillando de gira presentando el libro o haciendo conferencias en las cuales habla de que la justicia está amenazada y que hay que dejar trabajar a los que quieren que se haga cumplir la ley, pero claro, él no parece que estuviera muy por que se cumplan las normas con estos testimonios, porque Rajoy últimamente habla de tontos y de cosas de este tipo. Vamos a ver lo que está diciendo Rajoy en las últimas fechas. Sería importante no colocar muchos tontos a tu alrededor. Hoy existe en muchos lugares del mundo, España entre ellos, un problema de calidad democrática y especialmente preocupantes son los ataques al Poder Judicial. Cuando así se actúa, se intenta tomar el Poder Judicial, la democracia pierde calidad. Dicho de otra forma, y Rajoy dando lecciones de calidad democrática. Lo que es la Kitchen, precisamente de calidad democrática, no da gran ejemplo. Fernando. No, totalmente. A mí me parece tremendo, no solo por la Kitchen, sino también por la Gürtel. Es decir, hay que explicar para los más jóvenes que lo que pretendían tapar todos estos personajes de Kitchen es una trama organizada en la dirección del Partido Popular para que se repartieran sobresueldos en negro, que como era dinero en negro tenía que proceder de unas comisiones de obras y de adjudicaciones obviamente ilegales y delictivas. Eso es lo que quería tapar y además, insisto, los que recibían esos sobres eran muchos dirigentes del Partido Popular. Solo eso supone una responsabilidad política para el Partido Popular y para Rajoy, que es verdad, como dicen muchos, que lo pagó con la moción de censura y el desastre electoral del Partido Popular en varias elecciones, el nacimiento de Vox, el nacimiento de Ciudadanos, pero
Pero hay otra responsabilidad política que tiene que asumir Rajoy, que es la de no dar lecciones, la de retirarse de la política y no aparecer en actos del Partido Popular como referente. Y a su vez el Partido Popular de ahora tiene que asumir ese pasado pidiendo disculpas y desde luego no llevando a sus mítines y actos a Rajoy como referente. Claro, vamos a ver, lo que Bárcenas ha dicho, y no es la primera que lo dice, es que Rajoy estaba al corriente y que incluso él le muestra la contabilidad B y la rompe. Hay un detalle, dice, el sobre se lo queda, el sobre con lo último que queda del dinero se lo queda, dice Bárcenas. Pero decía Alberto que Rajoy no da orden, va en contra de lo que han dicho incluso otros en el juicio, que Rajoy estaba al corriente. Lo que no está es entre los acusados, Rajoy. Bueno, lo que no he visto en ningún sitio es que a Rajoy le pillara por sorpresa la contabilidad B. Es decir, eso no está. Lo que ha explicado muy bien, yo creo, Luis Bárcenas, es el orden de los actores. Es decir, él dice, primero estaba la cúpula del PP y después vino la cúpula de Interior. Y esto es importante también, porque en el orden de cómo ocurrieron las cosas, indica que los primeros interesados en que no se encontraran pruebas de esa contabilidad B y de lo que pudiera contaminar o implicar a dirigentes del partido o del gobierno, era la propia cúpula del Partido Popular. De manera que a mí me parece que eso es relevante. Y luego él habla de esa grabación de cómo el propio Rajoy destruyó algunos documentos. Esto no quiere decir, de entrada, que sea la única copia de esa grabación. Nadie ha dicho que no exista ninguna más. Todo esto habrá que ir viéndolo, ¿no? Porque hoy aquí ha intervenido tanto dirigente del Ministerio del Interior, tanto policía, etcétera, que es posible que de ese pendrive o de algunas grabaciones exista más de una copia. Así que yo creo que el juicio todavía tiene muchas jornadas muy interesantes de escuchar y de seguir, ¿no? Ojo, porque lo que vamos conociendo no es peccata minuta, Ernesto Ekaizer. Es decir, lo que estamos conociendo es cómo se utiliza a policías para ocultar la corrupción y nada más y nada menos que hoy el ex tesorero diciendo no, a Rajoy le informé y lo que hizo fue destruir en una trituradora. A mí me suena a películas de la mafia incluso, que se dio la vuelta y una trituradora destruyó. Sí, la primera conclusión es que no es una operación parapolicial. Esta es una manera completamente superficial y que no va al fondo de la cuestión. Pero no solo no va al fondo, ni siquiera a lo superficial. Los que están ahí sentados en el banquillo son policía, altos comisarios de la policía, vamos, los más importantes comisarios de la policía. El jefe de la UCAO no está porque, en fin, tuvo un ictus y se le archivó la causa, el señor García Castaño, pero está el jefe de Asuntos Internos, el director adjunto operativo, el ministro del Interior de la época. Esto no es una operación parapolicial. Una operación parapolicial es cuando se te va de control y unos policías hacen una serie de cosas al margen de la institución. Esto es una institución utilizada por el PP, se convierte en una rama del PP, son policías peperos. Eso es una primera cosa. Y la segunda cosa es que los testimonios, los elementos indiciarios contra Rajoy ya fueron señalados por la Fiscalía Anticorrupción. Se lo señalaron al juez Manuel García Castellón. El problema es que el juez García Castellón era el guardameta del Partido Popular. Creo, y independientemente, Jesús, de que salga o no, yo creo que esto va a perseguir a Rajoy y ya le persigue. La cosa es que fue presidente de un gobierno que decayó precisamente por la corrupción en el año 2018. Yo creo que el Partido Popular de hoy en día no se siente ni siquiera interpelado por aquello, porque siente que es un nuevo Partido Popular, ha tenido 2 líderes después, este es el segundo líder, y yo dudo mucho que ahora vaya a meterse en ese jardín de pedir disculpas porque no le corresponde. Bueno, primero que está no como acusado, sino como testigo y además obligado, por tanto, a decir la verdad. Y segundo, el PP, cada vez que se le pregunta por este caso, por la Kitchen, siempre dice que esto es una cosa de hace 13 años. En primer lugar, habría que ver por qué ha tardado 13 años en llegar a juicio oral esto, ¿no? Y sería muy interesante analizarlo. ¿En qué ha contribuido el propio PP a ello? El juez García Castellón, todos los factores que han influido en esa dilatación, ¿no? Y segundo, es que el señor Jorge Fernández Díaz es que sigue en el PP. Se le abrió un expediente disciplinario en 2021, pero no ha sido expulsado del partido. Sigue dentro del Partido Popular. Y el actual Partido Popular tiene que asumir que nunca ha condenado, ni ha rechazado, ni yo le he escuchado separarse absolutamente de esto. Al contrario, en las últimas campañas electorales el señor Rajoy también ha participado. Y en actos importantes del PP siempre ha estado el señor Rajoy. Esta es la realidad. Hasta ahora acaba de terminar la declaración de Bárcenas, pero sigue su esposa Rosalía. Y antes Bárcenas ha dicho, Rajoy conocía la contabilidad B
del Partido Popular. Yo se la mostré, la destruyó. Estaba en una grabación, también ha sido destruida. Ojo, porque ahora Rajoy va dando lecciones de democracia en las presentaciones de su libro. Bárcenas ha dicho esto, entre otras cosas. La grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, que la contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda y ve los documentos, pero él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles. Jesús Maraña le hizo saber a Rajoy y la contabilidad B la destruyó. En la destructora estaba en una grabación que tampoco consta ya. Bueno, lo que confirma Luis Bárcenas en su declaración es la esencia de lo que fue la operación Kitchen, que es la destrucción de pruebas contra la dirección del PP, aunque esté fuera, porque el juez lo dejó fuera del perímetro del Ministerio del Interior en este caso, pero Luis Bárcenas confirma que los primeros interesados en que se destruyeran pruebas sobre esa contabilidad B que implicaran a dirigentes del partido era la cúpula del propio Partido Popular, empezando, como él mismo ha dicho, por el propio Mariano Rajoy. Ojo, porque Ernesto de Kaiser está siguiendo el juicio. Hoy ya les vamos a contar, porque Bárcenas ha hablado también de Kaiser hoy en el juicio. Pero antes, Ernesto, clave de lo que vamos conociendo, te la voy a pedir enseguida, pedimos enseguida, pero antes está declarando ya Rosalía, la esposa de Bárcenas. Es el juicio de la Kitchen. Ha declarado Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Está declarando Rosalía. Señala en directo, con abanico. Y yo tampoco soy una persona de preguntar mucho. Pues lo tienes pero sí lo supo en un momento dado su marido le dijo que había grabaciones. Sí. ¿Le dijo dónde estaban esas grabaciones o de qué forma se guardaban? No, pues por eso digo que en su afán de protegerme, pues no. Cosa que hizo muy bien también por otro lado en ese sentido. No. Pues ahí lo ven, Rosalía, abanico incluido. Esto es España, es la declaración en un juicio, Ernesto de Kaiser, en el que se juzga el uso de policías para ocultar la corrupción del Partido Popular. Con abanico, Rosalía, antes el esposo diciendo Bárcenas lo sabía, destruyó. Ernesto, clave que te pido, por favor. Creo que ha sido importante hoy el juicio porque retrotrae todo el tema de Gürtel. Muchas de las cosas que ha dicho Bárcenas las ha dicho ya en el caso Gürtel. Pero lo más relevante en este caso es cómo la Policía Nacional, los altos dirigentes de la Policía Nacional, los altos cargos del Ministerio del Interior, empezando por el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez, se convierten en una rama, en un instrumento del Partido Popular para salvar el culo de Rajoy, porque ellos tenían un pánico tremendo, tanto él como María Dolores Cospedal y también Javier Arenas, de que Bárcenas tuviera material comprometedor. No olvidemos que llevábamos solo un año del gobierno del PP en una legislatura de 4 y tenían miedo de que eso se cortocircuitara y movilizan a los altos capos de la policía. El jefe de la UCAO, el señor Enrique García Castaño, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, señor Marcelino Martín Blas, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, y, por supuesto, el director general de la policía, que es salvado por García Castellón, que es el señor Ignacio Costilló, y que no se acordaba de nada de lo que había pasado. Y pienso que la declaración de Bárcenas es una declaración que viene a decir, yo tuve un pacto con el Partido Popular. Eso fue en el año 2013, ese pacto se reventó y a partir de ese pacto, donde ellos no cumplieron, según él, por supuesto, luego yo tiré de la manta. Bueno, pues ojo porque ha habido más, decía Bárcenas, había grabaciones en ordenadores, había también material que fue destruido en la sede del PP, que fue destruido, también pendrive. ¿Será que el pendrive, aquello que decía Cospedal en su momento, eso sería mejor que no saliera? Bárcenas ha dicho esto. El pendrive con esas grabaciones estaba en mi casa. En Génova lo que había eran 2 ordenadores que tenían documentación y que nunca recuperé y que fueron borrados su contenido, coincidiendo con el operativo policial que se montó en torno a mi familia. ¿Operativo policial para perseguir la corrupción? No, para destruir las pruebas. Ojo lo que ha soltado Bárcenas, destrucción de ordenadores de la sede del PP, el pendrive. Gloria Marcos, Alberto Fernández, os pido un titular. Y ahora mismo declarando Rosalía, con abanico incluido. Lo que ha soltado el ex tesorero del Partido Popular.
Con estas declaraciones, Bárcenas lo que implica en su intervención es que el Partido Popular se comportó como haciendo delitos y de una manera mafiosa, no solo utilizando las estructuras del Estado para perseguir que no se supiera nada de su propia corrupción, como el caso de la enorme corrupción de Gürtel, sino también utilizando fondos reservados, las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso el chantaje, porque cuando le dice: si no dices nada, $500.000 de euros, y en todo caso, si no, tu mujer a la cárcel, se está haciendo un intento de coacción y de un comportamiento mafioso. Y además pone de manifiesto que García Castellón puso una especie de cortocircuito para evitar que escalara todo más allá del ministro de Interior. Entonces me parece que eso es lo que pone... Ernesto, hubo prácticas incluso propias de la mafia, de meter incluso cámaras en la cárcel y controlar a Bárcenas incluso cuando iba a la ducha. ¿Tal era el pavor que tenían a Bárcenas? El pánico era tremendo y está visto en que han movilizado en determinadas etapas, según el recuento que yo he hecho, son 61 policías los que actúan. 61 policías detrás de Bárcenas, de Rosalía Iglesias, de su hijo Guillermo, en fin, revela el pánico que había. Ahora, el problema es el siguiente, hay pruebas claras que retratan la relación que tenía Jorge Fernández Díaz, que es un hombre muy devoto de Rajoy, personalmente devoto de Rajoy, y ahí existen las grabaciones con el director de la agencia antifraude, donde operaciones de guerra sucia contra el independentismo y contra otros adversarios, el señor Fernández Díaz dice: el presidente lo sabe, yo se lo voy a contar al presidente. No solamente existe el testimonio, en este caso de Bárcenas, sino que existen otros testimonios que acreditan que Jorge Fernández Díaz no era una persona especialmente independentista, en el sentido de ser independiente y hacer por su cuenta determinadas actividades que podía tener una repercusión sobre Rajoy. Yo creo que las pruebas que rechazó el García Castellón cuando la presentó la Fiscalía Anticorrupción, las pruebas de los teléfonos móviles, la relación entre las llamadas de Villarejo y el entorno de el Asturiano, como llamaban entonces, o el Barbas, como llamaban a Rajoy, eso se impidió investigar. Esa es la... secretario general del partido por esto de la Kitchen. A ver lo que ha dicho Tellado. Vamos a ver. Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente. No estábamos por aquí. No sabe lo que pasó porque ha pasado mucho tiempo, Tellado. Pues mira que Tellado, pregunto, Ernesto, Ana Cabanillas es muy duro en otro tipo de contenidos, pero hoy ha dicho que ya no sabe, que ha pasado mucho tiempo. Igual se lo ha olvidado, que ha Tellado. Ernesto, Ana Cabanillas, ¿cómo lo ves, Ernesto? Bueno, yo creo que la ignorancia deliberada de Tellado es prácticamente obvia, porque ahora va a declarar Rajoy esta misma semana en calidad de testigo, pues va a declarar María Dolores de Cospedal. Estas dos personas fueron salvadas, que estaban en la cúpula del partido cuando se desarrollan estos hechos, fueron salvadas por lo que yo llamo el guardameta del PP en la justicia, en la judicatura, que es don Manuel García Castellón, que se niega por todos los medios, digamos, a imputar a 2 personas, en particular a Mariano Rajoy y Ignacio Cosidó, el director general de la policía, e imputa de una manera torticera a María Dolores de Cospedal para salvarla. Por lo tanto, lo que dice Tellado es lógico. Imaginaos cómo acuden María Dolores de Cospedal y Rajoy el próximo jueves, después de lo que ha declarado hoy Luis Bárcenas. Realmente Rajoy tiene evidentemente una pátina de teflón, ya lo hemos visto en otras declaraciones que ha hecho como testigo, y por lo tanto no le afectará, lo negará todo, dirá que todo es falso. María Dolores de Cospedal lo mismo, pero el Partido Popular está atado de pies y manos, no puede insinuar ninguna valoración crítica.